de margen bruto, de variación del margen bruto. Quizás estaría bueno pegarle una revisada. Al estado de variación del margen bruto, ¿qué en particular? Y es un estado que no hemos trabajado a lo largo de la carrera y bueno, se da por sabido. Y bueno, en particular, no, la forma en que se lee, digamos, el estado. Bien. A ver, el estado de variación del margen bruto vos tenés que ver, o sea, qué es lo que buscas entender. Si variaron los precios de un año a otro, si variaron los precios de costos y si variaron las cantidades. Y cuál fue la variación combinada de todo eso junto. Y en base a eso, ves a partir de las variaciones si el precio de venta disminuyó o subió, si aumentó o disminuyó el costo, si aumentaron o disminuyeron las cantidades vendidas, cómo eso te explica. La variación en el margen bruto. Exacto. O sea, cómo eso se correlaciona con si aumentaron o disminuyeron las ventas, básicamente. Que es pertinente a lo respectivo a evolución. Sí, 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 porque estás comparando periodos. No lo utilizarías en situación. Algo importante para tener en cuenta, en situación, cuando explican el sector de situación, en situación económica, el estado de variación de margen bruto no es un estado que vayamos a utilizar, porque como es comparatorio de periodos, y nosotros en situación solamente vemos lo que pasó al final del ejercicio que estamos analizando, como que queda afuera. Lo vemos más en evolución, siempre y cuando tenga relevancia en cuanto a la causa, a determinar la causa principal. Puede que no la tenga. Ya vamos a ver algunos casos en cuanto nos arreglen esto. Una pregunta, profe. ¿Mañana va a haber clase? ¿El viernes, digo, o nos van a dar ¿Cómo, cómo? libre? ¿El Mañana, viernes va a haber clase? el viernes. Sí. El viernes sí, el viernes hay práctico de la unidad 8, que es la integración de los tres sectores. No se lo pierdan a ese práctico. Pero eso no va, ¿no? No, eso va recién para el tercer parcial. Ah, bien, ok. Pero no se lo pierdan porque es, a ver, es englobar los tres sectores que vimos. Y siempre hay una pregunta de eso. Por ende, no lo pasen por alto, no piensen que por haber más o menos entendido cada sector por separado, van a entender análisis integral. Porque no, es bastante complicado poder entender todas las relaciones que hay. Listo. Bueno, casi. Estaba conectado, pero estaba... ¿En el Meet se ve la pantalla? ¿Ahora? Sí, profe. Buenísimo.
Arrancamos. Chicos, nosotros no vamos a estar viendo la pantalla del Meet. Si hacen alguna consulta escrita por el chat, no tengan pudor en prender los micrófonos y hacer la consulta. Se la vamos a responder sin ningún problema. Bueno, buenas noches. Eso mismo, o sea, si tienen alguna duda, consulta, pregunten sin problema, que estamos para eso. Y la idea del taller es que, si bien vamos a ir nosotros acompañándolos, sí, ahí pudimos, gracias, pero que ustedes participen, así van entendiendo cómo es el razonamiento para poder hacer el análisis. Bueno, vamos a ver situación económica, vamos a ver 2 casos en el día de hoy, y el primero de ellos es Central Puerto Sociedad Anónima. Pasamos si querés uno. Bien, bueno, ¿quién es esta empresa Central Puerto? Vamos a conocer un poquito. Perfil del negocio. La empresa Central Puerto, CEPU, se dedica a la producción y comercialización de energía eléctrica y vapor en Argentina, siendo la principal compañía privada de generación de energía eléctrica con una participación de mercado del total del 10,3%. Marcamos nosotros en amarillo cuáles son los datos que nos parecen más importantes, pero les vamos a dejar, ya está incluso subida toda esta información en el aula. Bueno, si vemos el riesgo del sector, Fix considera que las calificaciones en el sector eléctrico argentino son vulnerables a cambios normativos y están más influenciadas por la política energética local que por el desarrollo y eficiencia de la capacidad instalada. El sector eléctrico aún sigue dependiendo de subsidios públicos. En 2021 los subsidios a la energía rondaron los 11 millones, representando las transferencias a CAMESE 67% de los mismos. Para 2022 se estima que los subsidios sigan creciendo como consecuencia del incremento en los precios de los combustibles importados. La elevada concentración de ingresos con CAMESA es una característica propia del segmento generador en Argentina. Pasemos otra más. Bueno, todos estos datos nos ayudan como ubicarnos en la palmera, si se quiere, para saber de qué empresa estamos hablando y cuál es el análisis de negocio que tenemos. Posición competitiva. La empresa tiene una sólida posición competitiva al tener una cartera de activos de generación con una buena diversificación tecnológica que le permite aislar los riesgos asociados a paradas prolongadas en alguna de sus centrales. Central Puerto es el segundo mayor generador termoeléctrico de la Argentina y representa una participación del 11,2% del total del mercado eléctrico. Bueno, ¿qué riesgos tenemos? Riesgo regulatorio. Está aumentando por el actual contexto político y económico. Tenemos un aumento del tipo de cambio que incrementa el déficit del sistema, teniendo en cuenta que la generación de la empresa está denominada en dólares y las tarifas de distribución están en pesos. Tenemos otro riesgo de contraparte, donde una significativa concentración de riesgo de contraparte, ya que una gran proporción de sus ingresos es vendida a CAMESA. Y tenemos un riesgo de descalce de la moneda que está causado principalmente por la especificación de la remuneración base y la falta de previsibilidad en la actualización de la remuneración. Bien. Bueno, todos estos son datos que los vamos a tener que tener en cuenta, especialmente cuando hagamos las conclusiones. Y los vamos a ver también en los indicadores. Pasemos una más. Y acá sí pasamos a lo que van a ser los estados financieros. Tenemos el estado de situación patrimonial. Si se fijan, tenemos un activo corriente de 105 millones para el 2022 y el no corriente es de 276 millones. Es más alto el activo no corriente. Esto es acorde con el tipo de empresa porque es una empresa de capital intensivo, así que no nos debería de llamar la atención. Pasamos al pasivo. Perfecto, tenemos un pasivo corriente de 42 millones, pasivo no corriente de 78 millones y el patrimonio neto es de 261 millones. Pasamos otra más.
Y acá tenemos el estado de resultados, que va a ser nuestro corazón, si se quiere, de situación económica, donde vamos a prestarle atención, mucha atención, y analizar cada uno de los rubros cuando vayamos viendo los indicadores. ¿Qué podemos decir del estado de resultados? Que en el ejercicio 2021 tuvimos una ganancia de 738.000 pesos, pero en el ejercicio 2022 subió a 19 millones de pesos. O sea, tuvo un gran incremento de la rentabilidad de la empresa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver por qué fue ese incremento. Bien, pasamos otra más. Tenemos el estado de evolución del patrimonio neto. El saldo al cierre fue de 261. Perfecto. Tenemos información adicional del costo de ventas, de las compras, costo de ventas. Todo esto nos va a servir para seguir avanzando con el análisis. Tenemos todo el detalle del anexo de los gastos. Pasamos otra más. Seguimos con anexo de gastos. Y tenemos también los volúmenes de venta, que esto en económica nos va a servir cuando hagamos el estado de variación del margen bruto. Y también nos brinda el dato del costo de oportunidad. La tasa de rendimiento requerida. Tenemos una tasa de interés libre de riesgo del 4,50% y la prima de riesgo del 5,50%. Este dato en situación económica es súper importante y siempre va a ser un dato del ejercicio que les vamos a dar. Bueno, vamos bien hasta ahí. Hasta ahora fue un pantallazo de qué es la empresa, cuál es el ambiente de negocios y cuáles son los estados financieros. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hacer el análisis de la situación económica en este formato, digamos, de desgloso. O sea, vamos a empezar con la rentabilidad del patrimonio neto, que es este indicador global, y lo vamos a empezar a desagregar para poder después llegar a las conclusiones y ver cómo está la empresa y cuáles también fue la evolución, cuáles fueron las causas de que mejoró o empeoró, vamos a ver, y también poder llegar a las perspectivas. Bien, pasamos una más. Bueno, vamos a empezar con el primer ratio de situación económica, que es la rentabilidad del patrimonio neto, que nos muestra cuál es la rentabilidad que tienen los accionistas considerando todos los resultados de la empresa. O sea, en esta rentabilidad de patrimonio neto vamos a tener en cuenta la utilidad neta, es decir, tanto los factores ordinarios como también los extraordinarios. En el ejercicio nos dio que fue un 8,6, pero el año anterior había sido un 0,30. Bien. Una vez que tenemos la rentabilidad del patrimonio neto, pasamos al nivel 2, donde vamos a ver cuál es la rentabilidad ordinaria y esta tasa de resultados extraordinarios y de operaciones en discontinuación. Como vemos acá, no nos vamos a detener hoy bien en el cálculo de los ratios, sino más bien en lo que va a ser la interpretación y conclusiones. Tenemos que la rentabilidad ordinaria es igual a la del patrimonio neto. ¿Esto qué nos está indicando? Perfecto, que no tiene resultados extraordinarios. Bien. Bueno, y pasamos un 0,30 a un 8,6. ¿Esto es bueno, malo, más o menos? ¿Qué les parece? Perfecto. Es bueno, así es. Bien, mejora. Pasamos otra más. Este es el cálculo de las fórmulas. Perfecto, seguimos. Una pregunta. Si estamos haciendo una situación económica, ¿por qué comparamos si estamos viendo si mejoró o empeoró? Bien, ahora lo que estamos haciendo en realidad es calcular los ratios y después con toda esa información vamos a determinar la situación. Ahí en el título dice situación económica porque es el estado, digamos, económico. Pero no viene al caso comparar. Tengo que hablar No, para determinar la situación vamos a tener que compararla con el costo de oportunidad a la rentabilidad ordinaria, que lo vamos a hacer en breve. Digamos que la expresión es polisémica, abarca el todo del análisis de la situación económica y después cuando hablas en particular, hablas pero ahora estamos en la parte global. Claro, si no entendí mal la duda del alumno, no sé cuál es tu nombre, vos estás diciendo por qué estamos comparando si estamos en situación económica. No, situación económica es ¿cómo decirlo? Claro, el nombre sector, del sector que estamos analizando. analizando. No es que estamos viendo la situación al 31 del 12. Ah, sí, porque tienen el mismo nombre. Sí, claro, entiendo.
Es lo El mismo, título. situación financiera No. de corto plazo, situación financiera de largo plazo, es lo mismo, ¿no? Va que situación económica. Confunde, pero no. Estamos recién arrancando a ver. Claro, estamos arriba del título. No es Exactamente. situación. Listo. Ah, Así. ok. Igual yo sumo que también cuando vi por primera vez las diapositivas y leí el título situación económica, digo, pero es eso, que es el nombre del sector. Bien. Bueno, seguimos. Vemos entonces que eso fue positivo. Perfecto. Ya vimos entonces en el nivel 1 la rentabilidad del patrimonio neto, que se descompone en rentabilidad ordinaria, y en esta tasa de resultados extraordinarios que en este ejercicio no tuvimos. Pasamos una más. Aumenta y aumenta, perfecto. Y la vamos a comparar con el costo de oportunidad cuando veamos situación. Bien. Bueno, y ahora vamos a empezar a desagregar la rentabilidad ordinaria. La rentabilidad ordinaria es igual a la rentabilidad económica, que mide la eficiencia en la administración de los activos por el efecto palanca, que es la eficiencia en la administración de los pasivos, por lo que va a ser el efecto impositivo. Bien, pasamos una más, a ver qué resultados tenemos. Y tenemos que la rentabilidad económica pasó de 11,57 a 18,54. El efecto palanca del 0,52 al 0,58, pero es menor a 1. ¿Qué significa que sea menor a 1? Conviene económicamente no tomar deuda. Perfecto, no conviene. Y tenemos el efecto impositivo que pasó de 0,04 a 0,7455. Bueno, ahora me gustaría como que nos pongamos un segundo en mente de que vamos a intentar ver cuál es la causa principal de este aumento de los resultados como de 19 millones de pesos. Entonces, sí. Lo veo por la parte de la rentabilidad económica en la medida que la diferencia es casi el mismo, el 8%, pero corregime obviamente. Bien, o sea, vos decís que ahora este aumento de la rentabilidad ordinaria te guiarías para ver la rentabilidad económica. Y al parecer, si vos restas, ¿no? El 8, no sé cuánto, le sacas el 0,3 y a Sí. este 18,5 le restas el 11, te da que el aumento en la rentabilidad económica es idéntico o similar al de la rentabilidad ordinaria. Esa, Okay. más allá de que el efecto impositivo haya aumentado. Bueno, bien, me gusta ese razonamiento. Todos coinciden que la rentabilidad económica tuvo un mayor impacto y eso hizo que aumentara el resultado ordinario. ¿Todos coinciden? Bueno. Yo, si les soy sincera, apenas vi estos números, como que también me llamaba mucho la atención el gran cambio que tuvo el efecto impositivo, que pasó del 0,04 al 0,7. Entonces, pasamos una más. Que es importante ver acá el estado de resultados, que nos va a dar mucha información para ver si efectivamente es la rentabilidad económica o si tenemos que también tener en cuenta el impuesto a las ganancias. Vemos que el impuesto a las ganancias pasó de 14 millones a 6 millones, o sea, se redujo en 8 millones. Y nuestra ganancia del ejercicio había aumentado en 19 millones. Entonces, ahí también podemos ver cómo en el estado de resultados esta disminución del impuesto a las ganancias no fue la principal causa por la que aumentó el resultado del ejercicio. Bien. A mí siempre me ayuda mucho en económica tener el estado de resultados a mano y ver que todos los ratios que vamos calculando como que efectivamente se reflejen para hacer esa relación. Incluso si, no sé, tuviésemos un ojo súper fino, solamente con el estado de resultados también podemos determinar cuál es la causa. Pero obvio hay que apoyarnos en los indicadores. Bueno, entonces, estamos de acuerdo que la rentabilidad ordinaria se divide en 3 componentes y vamos a seguir profundizando en el lado de la rentabilidad económica. Bien, para ver por qué aumentó este resultado. Perfecto. Sí. ¿Querés volver una para atrás? Ahí están preguntando en el aula, por las dudas para los chicos del MIT, si el efecto palanca hubiese sido mayor a 1, si en ese caso podríamos empezar a
desglosar de que la causa principal está en el efecto palanca. Y la respuesta sería que tenemos que ver cuál era el efecto palanca del año anterior. O sea, si hubiese pasado de 0,52 a 1, por ejemplo, sí hubiese tenido un gran incremento y puede que la causa principal vaya por ese lado. Pero no quiere decir que si el efecto palanca es de 1, ya va a ser la causa principal, digamos. Hay que ver siempre, compararlo con el año anterior y con el resto de los ratios para ver cuál tuvo un mayor cambio. En realidad también, sumo a lo que, como bien dice Juli, vos para analizar el efecto palanca tenés 3 componentes. ¿Se acuerdan cuáles eran? Sí, tenemos el resultado financiero, el Y la resultado rentabilidad económico, tasa de interés. Exactamente. Bueno, vos si querés analizar cuál fue la causa principal, o sea, si vos querrías ir por el lado del efecto palanca, tendrías que analizar esos 3 componentes. Y ahí dentro de eso ya tenés a la rentabilidad económica, además del nivel de endeudamiento y la tasa de interés promedio pagada por el pasivo. Pero no sería el aumento del efecto palanca no sería la causa principal. Pues siempre podés ir más digamos, podés ir más fino, más abajo, iba a decir, más profundo en las causas para ver qué es lo que realmente lo generó. Bueno. Profe, yo tengo una consulta también en la diapositiva anterior. Sí. En el último del impuesto, era 0,04 y pasó a 0,7. Y sí. eso pagó menos impuestos, ¿no? Claro, eso significa que tuvo un ahorro impositivo, o sea, mejoró la parte del efecto impositivo, porque tuvo más ahorro. Acá por las dudas, si hacen esta división entre 14,106 y 14,844, no les da este número, sino que tienen que hacer 1 menos este cociente. Por las dudas para que lo entiendan. Profe, yo supongo que, a ver, para mí que hubo una inversión y esa inversión generó más flujo de fondo operativo, por eso hubo un rendimiento en el económico. Pero ¿qué pasó? Como aumentaron los impuestos, neutralizó el efecto palanca. O sea, en este caso en particular disminuyó el impuesto, porque antes teníamos un impuesto de 14 millones, lo podemos ver acá en el numerador, y para el ejercicio actual es de 6 millones. Tuvimos un ahorro impositivo. La aclaración que viste recién estuvo buena, de que el 0,74 es 1 menos el cociente. Claro, así es, sí. Ah, listo, ok. Si eso indica que se nos endeudó poco, y yo analizaría más en profundidad el pasivo antes de responder eso. Y ahora, qué raro que si suponete disminuyó tan abruptamente los impuestos, que no se ve reflejado en el efecto palanca. Pero, momento ahí. El efecto palanca... Ah, no, el efecto palanca es con la tasa de interés. Es con los pasivos, perdón. Exactamente, sí. Eso lo escuché y me quedé atento a ver si volvieron a decir algo. No, se me cruzó un coágulo. Repito por el Meet y repito por el aula por las dudas. Sí, no, me equivoqué. El efecto palanca no se relaciona con la tasa del impuesto. El efecto palanca es la conveniencia económica que tiene la empresa en endeudarse con capitales de terceros. El impuesto pasa por otro lado directamente. Por las dudas, no mezclen. El efecto palanca y la tasa del impuesto, junto con la rentabilidad económica, son los 3 componentes de la rentabilidad ordinaria. Pero no se relaciona el efecto palanca con la tasa del impuesto, por las dudas. ¿Está claro eso, no? Bien, bueno, más adelante igual vamos a también ver más el efecto palanca. Sí, me equivoqué, perdón. No pasa nada. Es el momento, digamos, se aprovechen acá para equivocarse, así que suma que participen. Bien. Bueno, seguimos otro más. Sí, perdón. ¿Alguna voz por acá? Bueno, entonces, vamos a seguir profundizando en este árbol. Tenemos la rentabilidad del patrimonio neto. Fuimos por la rentabilidad ordinaria, que se descompone en estos 3 indicadores. Y vimos que el que tuvo un mayor incremento significativo fue la rentabilidad económica, ¿bien? Que aumentó en nuestro caso. Aumentó y aumentó. Perfecto. Bien. Listo. Bueno, ahora la rentabilidad económica por el método de Dupont se puede expresar también entre el producto del margen de ganancias y la rotación de activos.
Entonces, esos indicadores estamos viendo en pantalla. Tenemos que el margen de ganancias pasó de 45 a un 68% y la rotación pasó de un 26 a un 27%. Ahora les vuelvo a preguntar, si tenemos que determinar la causa principal, ¿por cuál de los dos indicadores nos iríamos para profundizar? Margen. Perfecto, bien. Vamos a ir por el lado del margen porque la rotación tuvo un incremento, pero no fue para nada significativo al lado del margen. Yo diría que se mantuvo constante. Sí, podemos decir que se mantuvo constante. Así es, porque fue muy bajito. Yo les pregunto, viendo los valores de margen y rotación, ¿son acordes al tipo de empresa? ¿Por qué? Bien, me dicen acá en el aula que tanto margen como rotación tienen valores acordes al tipo de empresa porque es una empresa industrial, lo cual es Sí, correcto. pero la electricidad, no sé, porque vos vas a decir electricidad, ¿cómo inventarías electricidad? Y cómo... yo creo que alguien que está dando electricidad, perdón la ignorancia, es un suministro constante. No sé si ese indicador está significando. ¿Cómo? O sea, vos cuando estamos hablando de una empresa que suministra energía eléctrica, ¿sí? Sí. Y bueno, yo te doy servicios de energía eléctrica, te doy constante. ¿Cómo te doy? ¿Una batería? No, A ver. no entiendo quizás cómo es que esa rotación es tan baja si se supone que yo te estoy abasteciendo sistemático, de tracto sucesivo. A ver, por la duda para evitar confusión. Cuando decimos que margen y rotación, en este caso para Central Puerto, una empresa que se dedica a... Energía eléctrica. Sí, pero Suministrar particularmente... energía eléctrica. Aquí está. Producción y comercialización de energía eléctrica y vapor energética, pero más que nada energía eléctrica. No provee de energía eléctrica, sino que produce y comercializa. O sea, no provee a los hogares, digamos, a las empresas. Comercializa a las empresas que sí lo hacen. Y por el tipo de empresa, como bien dijeron acá en el aula, que es una empresa industrial, ¿por qué se caracterizan las empresas industriales? Por tener un alto margen, un alto ROA, que es como también se conoce en la bibliografía internacional, y una baja rotación, comparado a otras empresas de otras industrias, como por ejemplo Comercial, un súper. Claro, del sector minorista, y obviamente que Central Puerto, una empresa industrial, va a tener una rotación menor porque los activos no tienen la misma eficiencia operativa que tiene una empresa del sector minorista, de retail, de comercio minorista y demás. ¿Se entiende? Claro, sí, entiendo porque lo que está en el dominio, corregime, porque por ahí son tantas los índices, tenés el activo total en el denominador, y eso hace que te reduzca el número de rotación porque tenés mucho más activo no corriente que el que se va vendiendo, digamos. ¿Me explico o no me explico? Bueno, sí, es característico por la composición de los activos no corrientes versus activos corrientes. Claro, también, exactamente. O sea, Tiene que ver, sí. es una empresa que tiene mucha más preponderancia de activos no corrientes dentro de su estructura de activos. Y sí, generalmente suele pasar que tengan una rotación más baja. Exacto. Bien. Y la lógica es que tengan un mayor margen. Exactamente. Bueno, seguimos. Entonces, para no perdernos y ubicarnos, vimos rentabilidad del patrimonio neto, después nos fuimos por el lado de rentabilidad ordinaria, que tenía sus tres componentes, y habíamos visto que era más fuerte el incremento en la rentabilidad económica. La rentabilidad económica teníamos el margen y rotación, que casi que no había cambiado, entonces vamos a seguir profundizando en el margen. Bueno, para analizar el margen tenemos tres herramientas. ¿Se acuerdan? ¿Cómo, perdón? Precio, están diciendo acá. Bien, el estado de variación de margen bruto es una. Tenemos otra más, dos más.
el punto de equilibrio, eso está dentro de lo que sería analizar la estructura también de costos. Y tenemos otra herramienta más, ¿no? Que es ver el estado de resultados en porcentajes. Bueno, vamos a utilizar ahora esas tres herramientas para poder ver por qué aumentó el margen. Bueno, primero tenemos el estado de variación del margen bruto. Vemos, primero que este margen de la ganancia bruta pasó de 48 a 47, o sea, cayó. Y si prestamos atención al estado de variación del margen bruto, tenemos una variación cantidad positiva, la variación precio fue negativa, la combinada también, y eso nos da que el margen bruto haya disminuido con respecto del año anterior. Bien. Entonces ahora yo les pregunto, si este margen bruto disminuyó, cuando yo explique cuál fue la causa principal, ¿puedo mencionar algo de esto? Sí, no, me dicen, para determinar la causa principal, ¿no? Bien, acá están diciendo que, muy bien, correcto. Claro, o sea, nosotros habíamos visto que la rentabilidad de la empresa había aumentado y eso es algo favorable. Y cuando nos vamos al margen bruto, vemos que cayó el margen bruto. Entonces no podemos decir, sí, la empresa mejoró, su evolución fue favorable porque cayó el margen bruto, porque estamos diciendo algo positivo y poniendo como causa principal algo negativo. ¿Se podría agregar otras causas? Sí, se puede agregar otras causas. Bien. Bueno, ¿se entiende eso o veo mis caras perdidas? Perfecto. Algo que por ahí se aclaró en el práctico que me parece que estaba bueno es que esta variación de menos 4 millones o casi 5 Sí. es de la utilidad bruta y no del margen bruto para no inducir a error, pero es así, es correcto. Claro, perfecto. O sea, este monto de acá es cuando hacemos ventas menos costo de ventas, el margen bruto cayó. Bien. Bueno, entonces, sí. Bien, acá dicen que nos falta comparar el costo de oportunidad con la rentabilidad ordinaria. Eso va a ser para determinar la situación, correcto. Pero ahora estamos intentando ver cuál fue la causa principal por la que mejoró la rentabilidad ordinaria. Entonces, habíamos visto que la rentabilidad económica había aumentado, que estaba compuesta por el margen de ganancias y por la rotación del activo, que no había cambiado. Entonces seguimos viendo cuál fue el margen de ganancias. Ya vimos la herramienta del estado de variación de margen bruto, vemos que cayó el margen bruto, entonces no nos sirve para determinar cuál fue la causa principal. Así que vamos a una segunda herramienta. Pasemos una más. Y vamos a ver acá el estado de resultados en porcentajes. ¿Cuál es la idea de esto? De hacer un análisis horizontal y vertical y ver si viendo el estado de resultados podemos determinar cuál fue la causa principal de que mejoró la rentabilidad ordinaria. Bueno, entonces, vamos línea por línea. Tenemos ingresos y costo de los bienes vendidos. Eso nos da un ingreso bruto de 48 millones y el año anterior había sido de 53 millones. O sea, cayó. Como recién vimos en el estado de variación de margen bruto, no va a ser la causa principal para explicar esta mejora en la rentabilidad ordinaria. Seguimos. Tenemos un gasto de ventas que pasó de 8 millones a 7 millones, o sea, está bien, fue algo positivo porque tenemos menos gasto, pero no fue en una gran proporción. Resultados operativos, teníamos 45 y cayeron a 41, tampoco. Resultado por adquisición de participación en sociedades, fíjense que teníamos un importe negativo de menos 1 millón y en el ejercicio tenemos 12 millones positivos. Mira vos, ahí tenemos una causa, ¿no? Bien, bueno, ahí tipo pongan un pin, una estrellita que es como para prestar atención porque fue un gran cambio. Seguimos, tenemos desvalorización de propiedades, antes teníamos una pérdida de 15, ahora de 14, no fue mucho. Tenemos otros ingresos operativos que pasaron de 21 a 35. Pin. 14 millones, acá también otro pin, estrellita ahí porque fue un gran cambio. Y el asterisco ese nos mencionaba que estos ingresos operativos están relacionados a diferencias de cambio.
que eso estaba en las notas de cuando empezamos el ejercicio. Así es, claro. Tenía los insumos en dólares y las ventas en pesos. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Otros gastos operativos. Pasamos de menos 1.000.000 a 600, no fue mucho. Y lo mismo con los ingresos financieros, estamos teniendo una pérdida. Y lo que vemos acá es que nuestra ganancia antes de interés de impuestos de 49 millones pasó a 69 millones. Entonces, ¿cuál es la idea de esta herramienta si nosotros, viendo el estado de resultados, podemos también determinar cuál fue la causa principal de que incrementó la ganancia antes de interés de impuestos? ¿Qué les parece? Bien. ¿Cuál fue? Es igual, aclaro antes, porque es medio debatible esto, pero bueno, los escuchamos. ¿Cuál piensan que fue? Se presentan los ingresos operativos que, bueno, en realidad responden a diferencia de cambio, no son tan sólidos como si el resultado por adquisiciones de participación en sociedades. Bien, perfecto. Entonces, si nos tenemos que quedar con uno, ¿te quedas con resultado por adquisición de participación en sociedades? Sí, por la, digamos, porque la diferencia de cambio es como, no sabría cómo expresarlo, no es un ingreso de orden... De la empresa en sí, como que depende de la empresa. Claro. Ojo con la palabra normal. No dije normal, no es de orden de haber operado, sí de administrar las finanzas quizá, pero no de haber comprado, vendido, administrado costos. Bien, acá en el aula, ¿qué piensan? Acá dicen otros ingresos operativos. Pero, profe, ¿no puede haber dos causas principales o tiene que ser una solamente? Puede haber dos. Sí, nadie dice que no, pero juguémonosla por una. Bien, acá en el aula están mencionando otros ingresos operativos porque tuvo un gran incremento y también la participación en las ventas, en los ingresos, es mayor que resultados por adquisición de participación en sociedades. Yo me la juego por lo cualitativo de la naturaleza de los rubros. Bien, bueno, sí, o sea, correcto. Eso es lo que queremos llegar, o sea, es importante cuando vemos la causa principal pararnos en qué estamos analizando, o sea, estamos viendo situación económica y situación económica tiene como objetivo ver la capacidad de la empresa para generar resultados. Entonces, nosotros vemos que estos resultados por adquisición de participación en sociedades está como directamente relacionado con la estrategia que tiene la empresa de inversión para poder obtener ganancias, ¿bien? Y si vamos a otros ingresos operativos, que es esta diferencia de cambio, está más relacionada con factores de un contexto económico, digamos. O sea, no es que es tan controlable por la empresa como sí puede ser el otro punto. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Entonces, por eso es que, si querés, pásate 2 diapositivas más, marcamos, no, perdón, 2 flechitas más era. Ahí está. Bien, bueno, por eso marcamos que estos 2 cambios sí fueron muy importantes, pero nosotros nos vamos a quedar con la causa principal de resultado por adquisición de participaciones en sociedades. Es discutible, no es tan clara, pero de nuevo, o sea, los invitamos a que se paren en cuál es el objetivo de situación económica y por eso es que elegimos esa. Pero de igual manera, el otro cambio también fue muy importante y no es que vamos a hacer ojos ciegos, no pasó nada, sino que cuando pongamos las otras causas también es muy importante que la mencionemos porque tuvo un gran cambio. De hecho, bueno, no sé si hago un paréntesis, pero en el estado de valor económico generado y distribuido, a lo que era diferencia de cambio, era como, digamos, como si lo poníamos en un rubro que era como esto, era algo que nos daba el afuera, igual que el RECPAM, pero bueno, si hubiese algún profe que esté ducho en donde se clasificaba, era como que no era generado por la empresa, por las operaciones, sino que era como producto de la economía que te transferían un valor a vos, ingresos transferidos, algo así se ponía bajo ese rubro.
pero bueno, si no hay nadie que esté con eso fresco, no sirve el comentario. Bien. Sí, va por esa lógica. O sea, los resultados por adquisición de participación en sociedades es un resultado que lo genera la empresa por adquirir participación en otras sociedades. Mientras que el grueso de esos otros ingresos operativos, que es una diferencia de cambio, no es algo generado por la empresa, sino más bien por el contexto en el que está la empresa. No está directamente relacionado con su capacidad para generar resultados, que es lo que hay que ver en situación económica, como bien dijo Juli. ¿Entienden la lógica de por qué vamos más por uno que por otro? No es sencillo, o sea, está como rebuscado, digamos. No, Sí, por es eso un se lo caso queríamos complicado plantear. es un caso Sí. complicado. Es de lo más difícil que pueden encontrar. Claro, y porque es económico y estamos viendo eso. Sí, tenemos otras consultas acá. Sí, entiendo lo que decís. No es la actividad principal de la empresa. Ok, sí. Pero si tenés que ver por el lado operativo, algo relacionado, operativo, netamente operativo, como son ventas, cosas, no te lo explica. Vos vas más arriba en el estado de resultados y no hay algo que te explique por qué aumentó la rentabilidad ordinaria. Bien. Bueno, entonces, llegamos a cuál es nuestra causa principal de este cambio de la rentabilidad ordinaria que había pasado de 700 a 19 millones. De igual manera, ¿qué vamos a seguir haciendo ahora? Vamos a ver el resto de los indicadores que nos está faltando, efecto palanca, esto de la rotación, la estructura de costos. ¿Por qué? Porque si bien viendo el estado de resultados pudimos determinar cuál fue la causa principal, pero necesitamos ver todo el panorama como para saber que estamos en lo correcto y que después no haya algún otro indicador que, no sé, que haya cambiado mucho y que se nos esté pasando por alto. Y segundo también, porque cuando saquemos las conclusiones en situación y en causas, nos va a dar mucha información que va a ser importante para poder determinar como toda la situación de la empresa. ¿Bien? Bueno, seguimos entonces. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bueno, habíamos visto... Perdón, profe, pero ahí lo busqué, es el valor económico recibido en transferencia en el estado de valor económico. O sea, justamente por las condiciones de macro te transfieren ese valor, pero no es que lo produciste. Bueno, no sé, me parecía que estaba buena la conjunción. Genial, Bien. sí, todo suma, así que todo es bienvenido. Bueno, cuando analizamos el margen habíamos dicho que teníamos tres herramientas. Una era el estado de variación de margen bruto, que no nos había dado mucha información de la causa. Después teníamos el estado de resultados en porcentajes, que ahí tuvimos cuál fue nuestra causa principal. Y tenemos otra tercera herramienta que es el análisis de la estructura de costos. Esto que hablamos hace un rato que mencionaban del punto de equilibrio. ¿Qué tenemos acá? Vemos que el punto de equilibrio era de 55 millones y pasó a 51. Bajó un poco. El margen de seguridad de 0,60 pasó a 0,58 y la ventaja operativa de casi 2 subió a 2,03. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que si bien hubo variaciones en los indicadores, pero fueron muy pequeñas y no tan significativas como vimos recién de esos resultados por participación en otras sociedades. Bien. Seguimos otra más. Tenemos también el análisis de la rotación del activo. De 0,26 pasó a 0,27, que lo habíamos visto antes, y si lo desglosamos en activo corriente y no corriente, vemos que también pasaron de 1,15, disminuyó a 1,07, y de 0,34 aumentó a 0,36, o sea, no tuvo grandes cambios. Entonces sí nos ayuda a confirmar de que la causa principal podemos seguir viendo la que habíamos determinado hace un rato. Bien. Bueno, seguimos. ¿Qué tenemos acá? De nuevo para ubicarnos la palmera. Partimos de la rentabilidad del patrimonio neto. Fuimos a la rentabilidad ordinaria, vimos sus tres componentes. El que más había variado era la rentabilidad económica. De la rentabilidad económica tenemos el margen y rotación. Recién vimos que la rotación no disminuyó mucho, así que fuimos por el lado del margen.
Este cambio por el margen no venía de las actividades principales, sino que venía de otras partidas, que era esta participación en resultados de las empresas. ¿Bien? Sí. Rendimientos de inversión, participación en porcentajes, eso no estoy 100% segura, a ver. Rendimientos, acá, rendimiento de inversiones. Sí. Iría por el lado de la parte financiera. Bien. Sí. Correcto. Porque ese sería otro concepto. O sea, dentro del árbol... A ver, déjame ver un segundo. Déjame ver un segundo. El estado de situación patrimonial. Bien, acá en el aula estamos viendo por qué este resultado de participación de sociedades no lo marca, digamos, al otro cuadradito verde de que está relacionado con algo financiero. Claro, o qué indica. Bien, perfecto. No lo veo acá. A ver, más que nada para no generar confusión. En este caso, rendimiento de inversiones no sería particularmente la adquisición de otras sociedades. Sería otro tipo de inversiones que están relacionadas con el margen. No sé si me explico. A ver, no es tan probable que les aparezca algo de eso. Ya de por sí este caso es muy particular. O intereses, quizás. A ver, lo que decía es, no es tan probable que aparezca, ya de por sí este caso es muy particular, no es probable que aparezca como una causa en situación económica un rendimiento, en este caso, de las inversiones. O sea, no es lo mismo el rendimiento de las inversiones que la empresa haya invertido en otras sociedades. Son, en ese sentido, dos cosas conceptualmente distintas. Ejemplo de rendimiento de inversiones, habría que ver. Yo creo que cuando vos invertís en sociedades, o sea, tenés inversiones permanentes, lo que estás haciendo es ampliar tu campo de operaciones, digamos. Estás haciendo crecer la empresa, porque de alguna manera sos controlante y tenés de poder de decisión sobre las actividades principales y demás. Entonces, de alguna manera, esos ingresos son propios. Una pregunta, profe, ¿cuál es la duda? La duda es que el rendimiento de una acción es una causa económica y la adquisición es una causa financiera, ¿eso es? No, para. ¿Cómo? El rendimiento de una De la acción. acción, de la sociedad, es económico y la adquisición es financiero. Vos estabas hablando, a ver, no quiero que nos metamos en temas que no hacen al sector porque les puede generar más confusión. Lo que es importante que ustedes se queden es entender por qué la adquisición de la participación en otras sociedades es la causa principal. Los otros factores, si no están dentro del ejercicio, no vayan por ahí. Simplifiquen, no vayan por ahí. Respondiendo a tu pregunta, vos hablas del rendimiento de la acción de la propia empresa y rendimiento generado ¿por qué? No, yo hablo de la participada, de una sociedad participada. ¿No es ese el rendimiento que tenemos? Bien. Porque una cosa es adquisición y otra cosa es rendimiento. Claro, Para mí, eso.
el rendimiento de una participada me parece que es económico. O sea, Y en ese caso, a ver, ese rendimiento por la inversión es un ingreso, es algo financiero. Es algo financiero. En esto otro es más bien económico, diría yo. Por eso lo podemos catalogar como causa. bueno, para mí al revés, pero bueno. No. Sí, perdón. Sí, 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 sí. Más de inversión, sí. Sí, yo creo que para no hacerlo más confuso y no irnos tanto de tema, que es importante ver acá en situación económica el estado de resultados. Y ahí vamos a ver, o sea, yo creo, no sé, como que cada caso va a ser un mundo, según cómo se compre esto, aquello, voy a tener un resultado más, menos, las cuentas. Así que por ahí, para no enredarnos mucho, en este caso, el cambio, digamos, del margen está relacionado por estas otras partidas, que es la participación en porcentaje. De igual manera, perdón, y te doy la palabra, esto, digamos, es un esquema que nos ayuda, o sea, no se los van a pedir en el parcial, no es que van a tener que ir recuadrando estos cositos ni ustedes hacerlo, pero sí ayuda mucho este árbol de decisión a saber por qué fue, y lo que importa de esto es cómo vamos a ir a redactar las conclusiones. Sí, te escucho. A ver, sí, puede venir por ese lado. No les puedo dar una respuesta 100% certera porque no tenemos información de eso. De este caso que estamos viendo. No tenemos información. Es muy, ¿cómo decirlo? Es genérico decir rendimiento de inversiones porque puede ser desde como dijo uno de ustedes, puede ser un FIMA, puede ser la ganancia por la compra-venta de acciones. No tenemos información de eso en este ejercicio, por ende no le puedo decir sí, es esto. Eso es lo que le quiero decir y por ende es medio complicado darles una respuesta a eso. Les repito, lo que yo quiero que se queden es entender por qué la causa principal es la causa principal. Eso es lo que yo quiero que se lleven ustedes. Y por qué eso viene por el lado del margen y finalmente en la parte del estado de resultados. Bueno, seguimos entonces. Bien. Bueno, perfecto, pasamos. Ahora sí vamos a analizar el efecto palanca de nuevo para poder armar las conclusiones lo más completas posibles y tener una visión integral de la empresa en situación económica. Vamos a también tener que ver cuál es el efecto palanca. Ya lo habíamos sacado antes, habíamos visto que era menor a 1, si recuerdan. Tenemos la rentabilidad económica, que era 18,54, y la tasa de interés promedio, que es del 32,79. O sea, la tasa de interés está siendo mayor a la rentabilidad económica, que es lógico, porque habíamos visto que el efecto palanca era menor a 1. Bien. Analizamos también la tasa de impuesto a las ganancias. Pasamos una tasa efectiva del 95 al 25, que también fue un gran cambio. Seguimos. Perfecto, eso fue positivo. Y ahora sí, ya analizamos todo lo que serían los indicadores de situación económica. Pero sí que me gustaría que se lleven de acá el orden, digamos, en que los vamos haciendo. O sea, mi consejo sería, como siempre, ir rentabilidad del patrimonio neto, rentabilidad ordinaria. Una vez que sacamos estos 3 indicadores, hacer como una pausa, ver cuál varió más, tener siempre a mano el estado de resultados para ir viendo si eso lo puedo ver reflejado, y empezar a desagregar e ir viendo siempre así esto, como cuál varió más, por qué. Pero de igual manera es importante también que calculemos todos para que nos sirva para después. Bien. Bueno, y ahora sí pasamos a la parte de conclusiones. Vamos a empezar con la situación. Para determinar la situación en situación económica, ¿qué tenemos que comparar? Para saber si es buena, mala. El
rendimiento económico versus la WACC, o sea, la tasa de interés libre de riesgo más la prima por riesgo. Claro, tenemos que comparar el costo de oportunidad, que es la tasa de rendimiento requerida, que está compuesta por la tasa de interés libre de riesgo y la prima de riesgo, que en este caso sería un 10%, con la rentabilidad ordinaria de la empresa, que era de un 8,6. Entonces, costo de oportunidad un 10%, rentabilidad ordinaria de un 8%. Bien. Mal. La situación entonces de la empresa Es desfavorable o no conveniente, en tanto que el rendimiento de los activos sin considerar, o sea, bueno, acá me meto con la administración financiera y corregime, no es acorde al rendimiento requerido para los acreedores y accionistas en su conjunto. Ok, o sea, en conclusión sería, es mala. ¿Por acá coinciden? Bien, la situación entonces de la empresa, pasamos una más, estamos en lo correcto, es mala porque el costo de oportunidad es mayor a la rentabilidad ordinaria. Esa va a ser la justificación que coloquemos. Si quieres pasa uno más. La situación es mala debido a que la rentabilidad ordinaria de 8,6 es menor al costo de oportunidad. Bien, entonces, para determinar la situación en económica, siempre vamos a comparar el costo de oportunidad con la rentabilidad ordinaria. Bien, y seguimos agregando, si querés, pasa a otros fundamentos, donde mencionamos que la empresa tiene una buena rentabilidad económica, aunque el efecto palanca es muy inferior a 1, como consecuencia de la deuda en moneda extranjera y la devaluación del tipo de cambio. Pasamos otro más. Tenemos que la tasa impositiva es inferior a la nominal, según los cálculos que hicimos. Y tenemos un margen de ganancias sumamente alto y una rotación baja, pero es acorde con una empresa de energía, que era lo que hablábamos antes. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? O sea, como ven, la calificación es mala, pero yo en otros fundamentos puedo poner algunas causas que no sean malas. No necesariamente tengo que hablar todo malo, digamos, puedo mezclar. Y otra cosa es que siempre cuando estemos en situación hay que hablar en presente. Si llegamos a usar en algún momento algún verbo en pasado, puede que se anule todo lo que hayan escrito, porque estamos hablando de la situación de la empresa y si hablamos en pasado ya nos vamos a haber ido a evolución y no a situación. Eso para que lo tengan en cuenta. Bien, también podemos agregar acá otros indicadores. Creo que por allá habían mencionado esto, alguno del estado de variación del margen bruto, por ejemplo. Pero no, perdón, justo ese no, porque en situación no podemos comparar, sino hay que hablar de los indicadores que están al cierre. Bien. Bueno, y pasemos a la parte de evolución. En cuanto a la evolución de la empresa, ¿qué decimos? ¿Fue favorable, desfavorable? Favorable. Bien, perfecto. Fue favorable porque la causa principal. La rentabilidad económica aumentó de un 0,3 a un 8%. Bien, perfecto. Por eso fue favorable. Y la causa principal que habíamos dicho era por el incremento en los resultados no operativos, que son los resultados de adquisición de participación en otras sociedades. Bien, esta causa principal. Seguimos otra más y colocamos lo que serían otras causas. Acá sí es importante mencionar este incremento también que habíamos visto en los resultados por la diferencia de cambio, porque había sido muy grande. Si querés, paso otro más. Perfecto, incremento de otros ingresos operativos. ¿Qué otras causas podemos poner? La importante disminución de la tasa impositiva que habíamos visto. Seguimos otro más. Una leve mejora del efecto palanca provocado por el aumento de la rentabilidad económica a pesar del incremento del costo del pasivo. Y en efecto contrario, se observa una disminución de la utilidad bruta por un importante incremento del nivel de actividad con una importante caída del precio de venta levemente compensado por, quedó medio chiquito, por una disminución del precio de costo.
¿Qué es importante acá de otras causas? Que siempre pongamos los ratios como que tuvieron mayores modificaciones, pero no que empecemos a tirar todos los indicadores por tirar, o sea, que pongamos un chorizo lleno de cosas, sino sí tener un poco de criterio de cuáles fueron los que tuvieron más impacto y también de el estado sobre el que estamos hablando, ¿no? Sobre el sector. Bien, bueno, dudas, consultas. Bien, bueno. Y vamos a la parte de las perspectivas. Para las perspectivas nos tenemos que apoyar en el análisis de ambiente de negocios que había al principio y también podemos ir viendo los indicadores. Entonces, ¿qué aspectos positivos, negativos tenemos? Disculpe, profe, una duda o corrección quizás, no sé si está bien o mal, pero en el estado de resultado a los fines del análisis, a los resultados por inversiones en asociadas y negocios conjuntos, se lo ponía antes de llegar al subtotal de resultados operativos. No sé, había en la conclusión anterior que había dicho que no era un resultado no operativo, pero cuando lo organizamos, y creo que tiene que ver con esto, de que como son inversiones en las cuales sos controlante, es un resultado operativo. Lo revisamos y lo subimos correctamente de si es necesario hacer un cambio. Tranqui, no hay problema con eso. No, capaz que estoy equivocado, pero No, lo revisamos, lo vamos a tener en cuenta, no hay problema. Yes, gracias. Sí, es así, yo lo vi, es como dice Fabricio. Ok, perfecto. Esa es la idea. Así estaba expresado en la filmina. Bien. Okay. Bueno, lo anotamos entonces. Bueno, pasamos a la parte de perspectivas. ¿Qué aspectos positivos, negativos se les ocurre? ¿Tiene un buen margen de ganancias a futuro? Bien. Negativo, que tiene un efecto de palanca negativo, o sea, no conveniente. Ok. ¿Qué más, perdón? ¿Que tiene participación en el mercado? Sí, lo podemos mencionar como un aspecto positivo. Negativo lo de los subsidios, dicen acá. Total. Bien, lo podemos tomar. ¿Qué más? Y la exposición al riesgo cambiario, no sé, Sí. estaba... Perfecto, eso como algo negativo. El precio de venta depende de regulaciones, también se puede sumar. Si querés, pasemos una más. Bien. Bueno, aspectos positivos, un poco de lo que dijeron. La posición competitiva sólida que tiene y un adecuado margen de ganancias y rentabilidad económica acorde al tipo de empresa. Como aspectos negativos tenemos el descenso de tarifas o del precio debido a la especificación de la remuneración y que el incremento del tipo de cambio, este riesgo cambiario, puede tener un importante peso en el costo de los pasivos. Bien, ¿se pueden seguir agregando más aspectos positivos, más aspectos negativos? La respuesta es sí. Claro que sí, pero siempre y cuando estén justificados y se basen en algo de lo que diga el ambiente de negocio o en los indicadores. Bueno, sí. La causa principal... ¿Vos qué crees? Preguntan acá si la causa principal puede, en este caso como es algo positivo, puede ir dentro de los aspectos positivos en las perspectivas. ¿Puede ser como que sea negativo porque no tenés garantía que en los próximos ejercicios tenga resultados positivos o que disminuya? Claro, o sea, va a depender de si esa causa principal que vos encontraste en evolución es algo que vos como analista crees que se puede llegar a repetir en el futuro. Depende, es un gran depende en ese sentido. Sí, que es importante justificar bien y claro, digamos, para que a la hora de corregir se entienda por qué se colocó eso. En este caso puntual, hay que ver si la empresa tiene, o sea, habría que ver la información en el balance, si la empresa tiene perspectivas de seguir obteniendo resultados por la adquisición en sociedades. En ese caso, se puede considerar ponerlo como un aspecto positivo.
si es relevante, digamos. En ese sentido, también el efecto palanca, según lo que vimos en clase, refiere a lo pasado. Entonces, no sé si podría yo incluir como un aspecto negativo que hoy tengo un efecto palanca negativo. ¿Por qué? Pero vos decís de ponerlo dentro de las perspectivas. Sí, que lo dije y ahora pienso que quizás está mal ponerlo porque el efecto palanca te habla sobre el pasado. Tendría que ver yo chequear si eso se va a mantener así, porque, bueno, a la larga te consume. eh, Te doy el- un tip, sí, no lo hagas. listo. Más fácil. Más fácil. Y ahora cuando veamos también más adelante estados contables proyectados, eso también nos va a ayudar mucho. Ya van a ver. Hermoso tema. Bien, bueno, ¿cómo estamos? ¿Alguna duda, consulta? Profe, y eso que la Gamesa es el único cliente que tiene la empresa, eso es Si muy no leí mal, es negativo. el más importante. Eso mismo, sí. No era el único, era el más importante. Exactamente. O sea, que ahí es lo que decían. Es Podés poner como es muy negativo. riesgo ahí de que si Gamesa patina financieramente, es un riesgo para vos porque es tu principal cliente. Es un riesgo que se podría poner, digamos, dentro de la parte de aspectos negativos. No lo pusimos nosotros por una cuestión de que nos parecieron más importantes o más tangibles, digamos, el descenso de las tarifas debido a la especificación de la remuneración y el incremento del tipo de cambio. Céntrense ustedes de que esto es 2020, 2022. 2022 Sí. y estábamos en pleno auge del tipo de cambio y el tema de el tema de la pelea de las tarifas que había, que le jugaba en contra de la empresa. Bueno. Bueno, ¿estamos entonces? Vamos con otro caso. Vamos a ver ahora la empresa Loma Negra. Bien, ¿alguien conoce a Loma Negra? ¿De qué? Cemento. Esto. Sí, por si no saben, Loma Negra es el principal productor de cemento en Argentina. Es el líder de cemento. Bien, está bastante enterado. Sí, correcto. Bien, vamos a analizar la situación económica de la empresa. Bien, primero que nada tenemos el estado de situación patrimonial. ¿Qué tipo de empresa es? Por ende, ¿es una empresa comercial o industrial? ¿Capital intensivo o mano de obra intensiva? Capital intensivo. Eso lo podemos corroborar cuando vemos el activo no corriente que representa un 80% del activo total con respecto al activo corriente. O sea, está en línea con el tipo de empresa que es. Pasemos una más. Tenemos el pasivo. Acá no nos vamos a centrar tanto como hicimos en largo plazo y en corto, cómo se compone el lado derecho de la ecuación patrimonial, que sería el pasivo y el patrimonio neto. Vemos que, para decirlo solamente, el patrimonio neto es el 46% y el total del pasivo el 53%. Nos da una idea de la parte del endeudamiento por ahí, pero no es central. Pasamos. Acá está lo que nos importa, que es el estado de resultados. Vemos que del año 2022 al 2023 hubo una caída de las ventas. Por ende, tuvimos una caída de la ganancia bruta. La ganancia antes de intereses e impuestos también disminuyó. Y nos lleva a que la ganancia ordinaria neta también cayó de 14.874, expresado en millones de pesos, a 10.725. Y tenemos también resultados extraordinarios. Otros ingresos y egresos netos, 918. En el año anterior eran de 6.610. ¿Qué pasó ahí? Y tenemos una nota que dice de diferencia de cambio. Estas obedecen a la importante participación de las deudas en moneda extranjera en el pasivo de la empresa y los ajustes al tipo de cambio, mientras que los ingresos de la empresa son en moneda local. De nuevo, tenés deuda en moneda extranjera y los ingresos en moneda local. Te la debo. Bien, pasemos.
Tenemos el estado de evolución del patrimonio neto. Para destacar acá, vemos los dividendos que tiene la empresa. Una gran distribución de dividendos, diría. Pasemos. El anexo de los costos, cómo se compone el costo de ventas, los gastos de producción en variables y fijos, los gastos de comercialización en variables y fijos, y por último, el costo de oportunidad, que es el rendimiento requerido, compuesto por la tasa de interés libre de riesgo y la prima de riesgo del 12%. Eso después lo vamos a utilizar en situación. Vamos a analizar el negocio de la empresa. Loma Negra lidera el mercado de cemento en la Argentina, produce y distribuye cemento en sus distintos tipos, cal, hormigón, para la industria y la construcción. La compañía se encuentra integrada verticalmente con operaciones en todo el país con plantas ubicadas de manera estratégica. Bien, ¿qué dice el análisis de la industria? La producción de cemento en Argentina se ubica en torno a 12 millones de toneladas anuales, mientras que mantiene una capacidad instalada operativa de 18,5 millones de toneladas actuales. El mercado está concentrado en 4 empresas: Loma Negra, Holcim, Cementos Avellaneda y PCR, y el indicador sintético de la construcción mostró una caída mucho más pronunciada a finales de 2023, que se extendió el primer trimestre de 2024, lo que resultó en caídas promedio de 30% interanual del índice entre enero y agosto de 2024. ¿Qué nos está diciendo esto? Lo dije muy rápido, pero ¿qué se puede entender de esto? Que hay recesión. ¿Cómo? Recesión. Es muy amplio decir recesión. Exactamente. Claro, hay una caída de la actividad en el sector. Ubicémonos temporalmente. 2023, o sea, mejor dicho, 2023-2024, ¿qué pasó con la obra pública? Se paralizó. Claro. Y por ende, ¿qué pasa cuando se cancela la obra pública con el principal proveedor de cemento de la Argentina? Y caen las ventas. Y las ventas caen, la actividad va a caer. No solamente para Loma Negra, para Holcim, para Cemento Avellaneda, también para todas las empresas del sector. Bien. Es importante que esto lo tengamos en cuenta para más adelante. Pasemos. Análisis del negocio. La empresa tiene una participación del mercado en torno al 44%, que lo ubica como el principal productor de cemento en la Argentina. Tiene fuerte presencia, cerca del 50% de participación del mercado en la región de Buenos Aires, región con la mayor concentración de población y actividad económica argentina. La compañía opera la red ferroviaria de carga Ferro Sur Roca, conectando directamente a 5 de las plantas de Loma Negra con los centros de producción y distribución. Habíamos visto que estaba integrada verticalmente. Bien. Esto ya lo vimos. Es el árbol de conclusiones que vamos a utilizar. Vamos a tratar de ir nivel por nivel, tratando de llegar a la causa principal. Bien. Empezamos con los primeros ratios. Rentabilidad del patrimonio neto. Acá, como hicieron con la profe, no nos vamos a detener en ver cómo se calcula cada ratio. Eso estimo que ya lo vieron en los prácticos y en el teórico. Vamos a ver directamente los valores. ¿Qué pasó? Rentabilidad del patrimonio neto. ¿Qué pasó? Disminuyó. Después de todo lo que leímos en el análisis de negocios, tiene sentido. Disminuyó de 5,51 a 3,60. Pero habíamos visto dentro de estos resultados que teníamos resultados extraordinarios. La tasa de esos resultados extraordinarios pasó del 44% en 2022 a 8,56% en 2023. Lo que me lleva a que la rentabilidad ordinaria, o sea, tomando la utilidad por ingresos potencialmente recurrentes, o sea, ingresos y egresos potencialmente recurrentes, sea del 3,32%. Respecto al año 2022, vemos también que hubo una caída menor, porque se compensa en parte por la tasa de los resultados extraordinarios, que fue positiva, porque hubo resultados extraordinarios positivos, pero igualmente tuvo una rentabilidad ordinaria que bajó de un año a otro. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Ok, pasemos. Bueno,
Ya vimos entonces. Rentabilidad del patrimonio neto. Tuvimos una caída de la rentabilidad ordinaria. Vamos por ahí. Después lo vamos a comparar con el costo de oportunidad. Bien. ¿En qué se va a desagregar, como ya vimos, la rentabilidad ordinaria? Rentabilidad económica, efecto palanca y el efecto impositivo. ¿Qué pasó con la rentabilidad económica? Bajó de un año a otro. Explicado más en por qué variable. Rentabilidad económica. No, sí, por eso me dijeron rentabilidad económica. Sí, es lo que estamos viendo, justamente, chicos. Bien, no. A ver, la rentabilidad económica disminuyó de un año a otro por Sí. efecto porque disminuyó más la utilidad antes de interés de impuestos. El numerador. Y por los dos, ¿cuál es el denominador? Activo promedio, bien. ¿Cómo? Claro, exactamente. El denominador es casi igual, exactamente. Bien. Tenemos entonces rentabilidad económica disminuyó. Ok. ¿Qué pasó con el efecto palanca? El efecto palanca aumentó levemente. No es tan relevante. Sigue siendo menor a 1, entonces a la empresa le conviene o no le conviene endeudarse con capital de terceros. No. Eso se mantuvo, ese criterio. Bien. Y la tasa impositiva, igual. 0,62, 0,63 si quieren, a 0,65. No varió tanto. Ok. Ahora yo les pregunto, si tuviéramos que ir por alguno de estos tres factores de la rentabilidad ordinaria, ¿por cuál iríamos para ver la causa principal? Por una caída en la rentabilidad económica. ¿Cómo? Por una disminución de la rentabilidad económica. Bien, perfecto. Bien, pasemos. Exactamente. Vamos a ir por el lado de la rentabilidad económica, porque los otros dos factores no tuvieron grandes variaciones que nos hagan ir por ahí. Bien, vamos a desagregar la rentabilidad económica. Margen y rotación por DuPont, cosa que aprendieron en administración financiera, supongo. No me acuerdo bien. Bien, ¿qué pasó con el margen? Disminuyó de un año a otro, 18,5 a 16. ¿Qué pasó con la rotación? 0,72 a 0,67. Disminuyó. Bien, la misma pregunta que les hice para el ejercicio anterior. ¿Son acordes eso margen y rotación para el tipo de empresa? Sí, podemos decir que sí. Es una empresa industrial que va a tener mayores márgenes y menos rotación. Bien. Ahora yo les pregunto, si tuviéramos que hacer el caminito que estamos haciendo, ¿por dónde vamos? Por el margen, me dicen. ¿Y por qué no por la rotación? Pregunto, ¿no? No digo que sea la respuesta correcta a lo que dije. Porque la rotación no rota. Entonces es más insignificante. El margen, No, pero una caída en la rotación implica. No vayan a decir, la rotación no rota en el examen, por Dios, se lo pido. no, pero la rotación no es tan no es tan significante. O sea, no sé. A Hay mí, que analizar un poco más. Analicemos un poco más. yo iría por la parte de la variación relativa, que si bien ambos factores disminuyeron, la disminución del margen es del 18,4 versus una disminución del 6,6. No. Momento ahí. No. Lo que disminuye. A ver. Este 18. Perdón. Esto es una. Primero, el 18,4 es una tendencia. Sí. Pero no es lo que disminuyó el margen. Es lo que disminuyó de 83.623 a 68.275 la utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Cómo te das cuenta rápido de eso? Mira, ¿ves qué son los 451.954? Son las ventas. Disminuyeron un 6,6% a 422. Y vos ves en el numerador de la rotación
disminuyó lo mismo. No es que el margen, que el margen haya disminuido 18,4 ni que la rotación disminuyó un 6%. Mil gracias. Eso es como disminuyó el numerador y el denominador. Bien, avancemos. Por ahora vamos a analizar ambos, margen y rotación, para ver cuál nos termina explicando la causa principal. Porque las disminuciones fueron medianamente similares. Bien, ¿qué sigue? Vamos a analizar dentro del margen, análisis vertical y horizontal del estado de resultados. Ok, ¿qué pasó en el estado de resultados de un año a otro? Tuvimos de las ventas, como vimos, una caída del 6%. También cayó el costo en un 4%, lo cual me lleva a una caída de la ganancia bruta del 13%. Las ganancias de las actividades principales cayeron un 20%. Y llegó a una ganancia antes de intereses e impuestos que cayó en un 18,4%, que lo habíamos visto antes también. Por ende, acá no tenemos mucho para decir de causa principal. Ahí vamos a eso. Porque ¿cuál es el que sigue ahora? Pasamos. El estado de variación del margen bruto. ¿Qué pasó? Tuvimos la variación cantidad es negativa. La variación precio también es negativa. La variación combinada fue positiva. Por ende, la variación del margen bruto fue negativa, como lo vimos en el estado de resultados. Y como la variación precio es, o sea, mayor en términos absolutos a la variación cantidad, podemos decir que es por el margen. Bien, acá lo vemos más gráficamente. ¿Qué pasó con las cantidades vendidas? Disminuyeron un 4%. ¿Qué pasó con el precio de venta? Pasó de 67,28 a 65,78. También disminuyó. ¿Qué pasó con el precio de costo? Aumentó levemente. ¿Qué pasó con el costo variable unitario? Aumentó levemente. ¿Y con los costos fijos unitarios? Aumentaron. Se mantuvieron casi constantes. Eso entonces, ya por el lado del margen, nos está diciendo qué es lo que pasó. Tuvimos una caída del precio y un aumento del costo. ¿Se entiende? Que impacta en mayor medida que la rotación, o sea, que lo que afectó a la disminución de la utilidad bruta, la cantidad. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Cómo para? ¿Podés repetir? Que la disminución del precio de venta más el aumento de costos tuvieron mayor impacto que la reducción en volumen, en cantidades vendidas, razón por la cual podemos deducir que la causa principal es el margen sumado a una disminución en la rotación. No sé si... Lo vamos a ver. Okay. Lo vamos a ver. Todavía yo no estaría en condiciones de decir la causa principal es tal o cual. Me falta analizar más todavía. Tenemos por el lado del margen que tuvimos, como digo, una caída en el precio y un aumento en el costo, lo cual me explica perfectamente que haya caído el margen. Y por el lado de la rotación, vemos que hubo una caída en las cantidades vendidas. Bien, pasemos. Punto de equilibrio. Disminuyó de un año a otro, lógicamente. ¿Y en dónde estamos parados ahora? De margen y rotación, nos vamos a las actividades principales. Vemos que tuvimos, como digo, una disminución del precio de venta, el aumento en los costos, lo cual me lleva a un descenso del nivel de actividad. Y por el lado de la rotación, tuvimos la caída en las unidades vendidas. Bien.
Pasamos. Vamos a analizar ahora la rotación del activo. Habíamos visto que había caído de 0,62 a 0,67. ¿Qué pasó con la rotación del activo corriente y no corriente? Porque obviamente podemos desagregarlo en corriente y no corriente. Tuvo una disminución de la rotación del activo corriente y la empresa también tuvo una disminución del activo no corriente. Va en consonancia. No son relevantes, en este caso podemos ver que no fueron grandes variaciones, por ende, estas rotaciones no nos van a explicar por qué cayó la rentabilidad. ¿Se entiende? Bien. ¿En qué casos sí serían relevantes, perdón la pregunta, cuando desagregamos rotación entre activo corriente y no corriente, pasaría en este caso sí a ser relevante la rotación? Suponete que hubiese un aumento en la rotación del activo corriente y una disminución en el activo no corriente, o al revés. Habría que ver, pero si tuvieras una variación, digamos, relevante, importante, de un año a otro, y en ese caso sí la puedes considerar, dependiendo del sentido en el que haya sido esa variación. En este caso nosotros estamos tratando de explicar por qué cayó la rentabilidad y habría que ver si de qué tipo, en qué magnitud fue la caída de la rotación para ver si eso explica por qué me disminuyó la rentabilidad. En este caso, vemos que no hubo grandes cambios del lado de la rotación del activo corriente y el activo no corriente. Claro, digo, en ceteris paribus, en este caso, digamos, ¿cuándo, o sea, si la rotación de activo corriente versus activo no corriente me dieran otros resultados, ¿cuándo pasarían a ser relevantes? Esa es mi pregunta. ¿Me explico o no? Cuando tengas una variación más importante. Sí, O sea, yo creo que no hay números mágicos, o sea, no podemos decir, no, si la variación fue un 5% ya es relevante, si fue de un tanto por ciento, vos querés ya un fue número relevante. mágico. No, A partir de una variación del 10% ya es importante. No, pero suponete si la rotación de activo cayó del 0,7 al 0,6, ¿sí? Y de repente la rotación del activo corriente aumentó del 3 al 5 y la rotación del activo no corriente disminuyó y es esa conjunción, ahí pasaría a ser relevante. Lo tenés que analizar dentro del contexto de los números de la empresa. Esa es, creo que, la mejor respuesta que te puedo dar. No te puedo decir si pasó de 3 a 5, si cayó de 5 a 3. Tenés que analizarlo dentro del contexto de los indicadores, de los ratios que tenés calculados. Bien. Ok. Bien. Pasemos. Vamos a analizar el efecto palanca. Habíamos visto que el efecto palanca prácticamente se mantuvo sin cambios, aumentó de un año a otro, sigue siendo menor a 1. ¿Qué pasó con la rentabilidad económica? Habíamos visto que había disminuido también de un año a otro. Y podíamos inferir, por estos dos indicadores, qué pasaba con la tasa de interés promedio, que aumentó. Como la tasa de interés promedio es superior a la rentabilidad económica, lo vemos acá a partir de la spread, lógicamente el efecto palanca va a ser menor a 1 y por ende la no conveniencia de tomar capitales de terceros. Y a su vez la tasa de interés promedio sí aumentó de un año a otro. Endeudamiento, 1,15, lo cual se explica que haya aumentado la deuda de la empresa porque es deuda en moneda extranjera. Toma sentido lo que vimos antes en análisis de negocio y la industria. Ahora vamos a analizar la tasa del impuesto a las ganancias. La alícuota, sí. El spread te compara la tasa de interés promedio con la rentabilidad económica. Es la diferencia. Lo tendría que haber puntualizado, pero bien aclaración. 31,03 menos 10,85 me da los 20,18 en este caso. Bien. Volviendo a la tasa de impuesto a las ganancias. La alícuota nominal era del 35% para ambos ejercicios y vemos que la tasa efectiva
para el año 2023 es igual a la nominal. Casualidad, justo da igual que la nominal. El año anterior era de 37%, era mayor la efectiva que la nominal. Y por último, analizamos la tasa de crecimiento del capital, la tasa de pago de dividendos. Y esto cuando habíamos visto qué estado nos llamó la atención. El estado de evolución del patrimonio neto, habíamos visto dividendos altos, digamos. Y sí, tenemos una tasa de pago de dividendos en el año 2022 de 500,31%, que aumentó a 717. ¿Qué pauta me está dando esto de los resultados de la empresa? Que se retiene poco de lo que obtiene la empresa como resultados, salen como dividendos. Yo les pregunto, en un contexto en donde los resultados están bajando, que aumenten los dividendos, ¿es bueno o es malo? Malo. Bien, bien. Y ese es el análisis que tienen que hacer. Comparar. Yo tengo una tasa de crecimiento de dividendos, de pago de dividendos, perdón, que me aumenta en un contexto donde está bajando el resultado de la empresa. Eso no puede ser bueno. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿En el Meet? ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Ok. Ahí se están acomodando todo. Dentro del esquema, ¿dónde está la tasa de distribución de dividendos? ¿Dónde encajaría? ¿Cómo? Perdón, ¿me repetís la pregunta? Dentro del árbol del esquema de niveles de análisis, la tasa de distribución de dividendos, ¿en dónde la pondríamos? Te cambio la pregunta. ¿Dónde lo ubicarías vos? Ley ordinaria económica, palanca, rotación, margen, tasa de interés, nivel, tasa efectiva y nominal. Otras partidas. Es que no hace a la rentabilidad del periodo. Me parece que yo lo pondría más para el análisis de perspectiva en función de que es un determinante de crecimiento, pero bueno, no lo encuentro dentro de... Porque como los dividendos son aprobados el siguiente año, no estaría dentro del estado de resultados, que es lo que sustenta todo este árbol de análisis. Es una forma de verlo. Es una forma de verlo. Sí, en específico no está literalmente dentro del árbol de conclusiones porque responde a otros factores en este caso. Pero sí se tiene en cuenta para lo que es evolución y perspectivas. Para los tres sectores en ese caso. Bien, pasemos. Vamos a situación. ¿Cómo determinábamos si la situación económica era buena o mala? ¿Qué comparábamos? El rentabilidad ordinaria versus costo de capital, que si no me equivoco es la que llamamos la WACC. Claro, sí. En administración financiera se le dice así, correcto. Bien. ¿Por qué la rentabilidad ordinaria y no la rentabilidad del patrimonio neto? ¿Cuál tiene los resultados extraordinarios? La del patrimonio neto. Bien, perfecto. Y como son extraordinarios, no son potencialmente recurrentes en futuros años. Por ende, la medida que más nos conviene utilizar es la rentabilidad ordinaria. Lo pregunto porque por ahí toman la rentabilidad del patrimonio neto cuando no son iguales, como es en este caso, llegan a una conclusión similar, pero no es el ratio que tenían que tomar, porque tenían que tomar la rentabilidad ordinaria, no la del patrimonio neto. Por ahí es una cosa que está bueno puntualizarla. Bien. ¿Recuerdan cuánto era el costo de oportunidad? ¿Ah? 14,5. Bien, eso se componía de la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo. Exactamente. Contra una rentabilidad ordinaria de ¿cuánto?
¿Cuánto? Bien. ¿Qué podemos definir entonces? La situación es mala. Pasemos. Conclusión, mala, desfavorable. Fundamentos. La situación es desfavorable porque la rentabilidad ordinaria es menor al costo de oportunidad. Terriblemente. Bien, ¿qué más podemos agregar respecto de situación? Que la empresa posee una buena rentabilidad económica, 10%, había bajado, pero se mantiene bien. ¿Qué más? El efecto palanca es menor a 1, es 0,47, y la tasa impositiva es prácticamente igual a la nominal, es del 35%. Que justamente, si ven, son los tres componentes de la rentabilidad ordinaria. Rentabilidad económica, efecto palanca, tasa impositiva. Los tres tienen que ser nombrados en situación. Remarquen eso. Y por último, un margen de ganancias alto y una rotación baja que es acorde al tipo de actividad, lo que ya habíamos visto antes. Después lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver. Ya vas a ver dónde. Pasemos. Sí. Sí. Claro, a ver, me preguntan acá en el aula de si estamos diciendo que la situación es mala, estamos diciendo que posee una buena rentabilidad económica, o sea, algo positivo. Sí, es la forma en que lo redactes. No necesariamente tenés que poner todos factores negativos dentro de la situación, porque en este caso, la rentabilidad económica, que es algo relevante de mencionar, no es algo que califique como un factor negativo, es positivo. Sí, podés poner en este caso, a pesar de que posee una buena rentabilidad económica. Sí, sí, dentro de los otros fundamentos estaría bien. De alguna manera, pregunto ya a los fines del parcial, ¿sería conveniente acumular en otros fundamentos o otras consideraciones? Si vamos a poner que es desfavorable, primero ponemos lo que es desfavorable como un efecto palanca menor a 1 y después le decimos no obstante o sin embargo, puede ser una forma de articular toda esta información. Sí. O sea, tenés que ver en base a cómo son los ratios, cómo lo articulás, o sea, mejor dicho, cómo lo redactás en ese caso. Mientras, Bueno. mientras menciones lo que tenés que mencionar, que son los componentes de la rentabilidad ordinaria, va a estar bien. El problema sería si no menciona, por ejemplo, cómo es el efecto palanca o cómo es la rentabilidad económica. Bien. ¿Sí? No necesariamente. Yo eso lo mencionaría para situación financiera. No es tan relevante acá. Bien. Vamos a lo que sigue. Me faltó una... ahí está. La política actual de distribución de dividendos afecta al crecimiento. Y sí, porque la empresa no puede crecer, no puede retener utilidades porque encima que baja la rentabilidad, bajan los resultados, encima estoy aumentando los dividendos que se están pagando a los accionistas. Es algo relevante a mencionar. Profe, una pregunta. Sobre los dividendos no hacía la situación financiera, eso no era financiero, era política de distribución. A ver, en este caso es importante porque es un número que afecta a los resultados económicos de la empresa futuros. Si vos aumentas los rendimientos, vos aumentas la tasa de pago de dividendos, estás afectando las utilidades que son retenidas por la empresa. Por lo tanto, es algo relevante a mencionar. ¿Me explico?
Sí, entendí. Bien. Y me había olvidado que estaba esta filmina. En base a lo que preguntaba el compañero, no sé cuál es tu nombre. El que me preguntó lo de tu nombre. Ramiro. Así lo podrían redactar. ¿Qué es? La situación es desfavorable porque la rentabilidad ordinaria es menor al costo de oportunidad, no obstante, mantiene una buena rentabilidad económica. Pasemos. Aunque el efecto palanca es desfavorable debido a que la rentabilidad económica es inferior al costo de los pasivos, que tenemos el spread negativo, y una importante utilización del pasivo. Ven que acá engloban todo lo que tienen que poner dentro de situación. Hacemos una más. Y el margen de ganancias es bastante importante, pero la rotación es muy inferior a 1, aunque es acorde al tipo de actividad. La alícuota efectiva del impuesto a las ganancias es igual a la nominal y también se destaca la excesiva distribución de dividendos que afecta el crecimiento de las ganancias. Un poco en respuesta a lo que preguntaba recién el compañero del MIT, me afecta el crecimiento de las ganancias, por ende lo tengo que mencionar. Bien. ¿Alguno está ahí? Podemos pasar a evolución. Sí, perfecto. Bueno, de nuevo el árbol. Van a soñar con este arbolito, chicos. Bueno, si tuviéramos que determinar cuál es la causa principal, la última causa principal, yo podría decir la causa principal es la disminución de la rentabilidad económica. ¿Podría decir que la última causa principal está explicada porque cayó el margen? Alguien dijo que sí. Entonces no sería la última causa principal. Siempre en situación económica tengo que tratar de llegar hasta el último por qué. ¿Cómo es el ejercicio que yo lo entendí de esta forma? Me cayó la rentabilidad de patrimonio neto. ¿Por qué? Cayó la rentabilidad ordinaria. ¿Por qué? Porque me cayó la rentabilidad económica. ¿Por qué? Hubo una caída del margen y hubo una caída de la rotación. ¿Por qué cayó el margen? Porque cayó el precio de venta. Porque aumentaron los costos. Porque cayó el nivel de actividad. ¿Por qué cayó la rotación? Porque cayó la rotación del activo corriente, del activo no corriente. Así, llegar hasta el último ¿por qué? Eso es clave. Si ustedes se quedan en alguno del medio, va a estar mal. O sea que la causa principal son todas estas. O sea, la caída en el nivel del precio de venta, el aumento de costos, la disminución del nivel de actividad, entre todas esas, ¿con cuál te quedas? Y eso va a depender de tu análisis. La que tuvo mayor incidencia. Sí. En ese caso vas a ver cuál fue la que tuvo mayor incidencia. Ustedes, ¿cuál creen que fue para explicar la causa principal? Caída en el nivel de actividad para mí. No se olviden acá, dentro de la rotación, la caída en las cantidades vendidas. Puede haber más de una también, ¿eh? No necesariamente tiene que ser una única causa principal. Bien, acá dicen en el aula relacionar margen y rotación. Me gusta, va por buen camino. Si tuviéramos que ir por el lado del margen, ¿qué me explicó la caída del margen? La caída del precio y el aumento de los costos. Profe, es como si fuera un combo. Un combo de que cae la cantidad, cae el precio y aumentan los costos, es un combo. Sí, puedes verlo así. Sí, está bien. Un combo, sí, tengo hambre, sí. Una tormenta perfecta, bueno, es un combo. Bueno, Bueno, sí, lo tiene- está bien, o sea, entiendo que la rentabilidad económica en este caso es un combo de la caída del margen y de la caída de la rotación. Está bien. Bien, por el lado del margen lo tenemos bastante explicado. Y por el lado de la rotación, bien. ¿Algo más? ¿Cómo? Volvamos a verlo, pero para mí no creo que sea relevante. El activo promedio, estamos hablando. Uno menos. Acá.
No, 0,9, no es relevante, no es importante. Entonces, ¿tenemos más o menos entendido por dónde vienen las causas principales? De que Perdón, pero cuando hacemos análisis del negocio, si mal no recuerdo, la caída en las ventas había sido de un 30%, no, bueno, no me acuerdo, pero que había por esto que vos dijiste, de que había un cambio de gobierno y por ende se paralizó la obra pública y bajó la venta. ¿No podría ser esa la principal causa? No. No. No, porque vos tenés que mirar los indicadores. Vos decís, bueno, cayeron las ventas. Ok, ¿qué me explica la caída de las ventas? Yo cuando estaba en largo plazo, podía decir que cayó el resultado y no podía analizar nada más del estado de resultados porque eso corresponde a económica. Bueno, ahora estamos parados en situación económica y vamos a analizar de lleno el estado de resultados. Tuvimos una caída en las ventas y con los sucesivos rubros tuvimos una caída en los resultados. Pero yo puedo explicar por qué me cayeron las ventas. Las ventas cayeron porque cayó el precio de venta y cayeron las cantidades. Y eso lo veo por el lado del margen y por el lado de la rotación. O sea, no sería correcto decir las ventas cayeron porque toda la parte del análisis de negocio. No. Te da una idea por dónde viene la mano. Eso te puede indicar que no podés, o sea, te puede indicar de decir que las ventas cayeron y que por ende tengo que buscar por qué cayeron las ventas. Pero hasta ahí nomás. ¿Me explicó? Bien, o sea, a la hora de hacer conclusión, mi argumentos tienen que estar basados en los índices. Exactamente. En el arbolito. En esto que ves acá. Acá en la bola delante. ¿Se entiende? Bien. Pasemos. Ok. Entonces, la evolución de 2022 a 2023 para Loma Negra fue desfavorable. Debido a la disminución de la rentabilidad ordinaria de 3,82 a 3,32. ¿Cuál es la causa principal? Disminución de la rotación por caída de la cantidad vendida y del precio, y la disminución del margen por una baja del precio de venta y el aumento del precio de costo. Efectivamente lo que vimos. Es una, digamos, doble causa. Cayó la rotación y cayó el margen. ¿Por qué cayó la rotación? Por la caída de la cantidad vendida y del precio. ¿Y por qué cayó el margen? Porque cayó el precio de venta y aumentó el precio de costo. Si ustedes dijeran que la causa principal es la disminución del margen y de la rotación, sin explicar nada más, estaría mal. Tiene que ir hasta lo último, que es, en este caso, caída de la cantidad vendida, caída del precio y aumento del precio de costo. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo fuimos articulándolo en el MIT? Sí, sí, se entiende muy bien, quedó muy claro. Sí, lo único que me cabe duda es respecto si nos piden conclusión. Acá no, cuando estás diciendo causa principal, no haces ninguna referencia a los números que vimos en el análisis. Yo tendría que poner una disminución de la rotación y acá Sí. poner del... Podés agregarlo. Pero, Sí, podés agregar la rotación cayó de, no me acuerdo exactamente. pero si no lo agrego, no va a estar considerado mal. No, no va a estar considerado mal, incluso para mí es más completo poner Exactamente. los números. Y bueno, y de nuevo, o sea, reforzar esto de que no es lo mismo, digamos, la causa principal que llegar a las últimas causas. Sí hay que determinar una causa principal, pero después vamos a tener las otras causas. Y cuando vemos la causa principal, sí en este árbol que hicimos, hay que ir, digamos, al análisis más detallado, al último nivel. Exactamente. Bien. ¿Qué mencionaríamos como otras causas? Tanto en el sentido en el que fue la calificación como en sentido contrario. ¿Ustedes qué creen?
¿Nada? Volver al arbolito, así tenemos más para... Un aumento en el nivel de endeudamiento. No. No iría por ahí. No iría por el lado del endeudamiento. Por un lado, lo que hay que mencionar siempre, el efecto palanca. El efecto palanca empeoró levemente debido a un aumento del costo de los pasivos, que habíamos visto que la tasa de interés promedio pasó a 32%, creo que desde 26%, y la disminución de la rentabilidad económica. Me explica por qué empeoró levemente el efecto palanca. ¿Qué más? Una leve disminución de la tasa efectiva del impuesto a las ganancias, pasó de 37,3 a 35, también es importante mencionarla. Y estaba seguro que había una más. Y los dividendos, sí, que se debe haber perdido ahí por la Filmina. ¿Qué pasó con los dividendos? El incremento en la tasa de pago de los dividendos que me corta el crecimiento de las ganancias. Y eso va en el mismo sentido de la calificación. Bien. Hacemos una más. Y perspectivas. Bueno, ¿qué podríamos decir en perspectivas de la empresa? Considerando todo lo que vimos. Bien, sí. Acá en el aula dicen la caída de la actividad económica del sector, que es algo que no se espera que vaya a mejorar por las perspectivas que hay. ¿Qué más? Sí, mencionar acá la buena posición competitiva que tiene la empresa como algo positivo. Correcto, es la empresa líder del mercado de cemento en Argentina. O sea, eso lo va a seguir manteniendo. Bien, también mencionan la política agresiva de distribución de dividendos. Correcto. Bien. Ahí va, ahí quería llegar, que alguien lo mencionara. Bien, Ramiro. También mencionan el riesgo del tipo de cambio. Acuérdense, 2023 hubo una devaluación y el que tenía deuda en moneda extranjera te fusiló directamente. Porque pasó de un día del 50%, tu deuda aumentó estratosféricamente. Y eso afectaba a la empresa porque la empresa tiene deuda en moneda extranjera. Bien, veamos entonces cuáles son... Pero subsidios acá, ¿por qué? Capaz Sí, del otro caso. era el Debe ser del anterior. otro caso. Sí, sí. El otro caso. Sí. Que era la energía eléctrica. Bien, aspectos positivos. La empresa tiene un buen margen de ganancias, una buena ganancia bruta. ¿Qué más? Es una empresa líder en el mercado de cemento argentino. Perfecto. Y aspectos negativos. Las bajas perspectivas del mercado local por la disminución de la obra pública, lo que decía la compañera, la caída de la actividad económica para todo el sector, no solamente para Loma Negra. El impacto de la devaluación en el costo de los pasivos. Si son pasivos en moneda extranjera, el impacto es muy malo. Y por último, una fuerte política de distribución de dividendos que impacta de manera negativa en el crecimiento futuro. Lo vamos a subir al aula por dudas, no saquen foto porque encima salgo yo. Sí. No, no me gusta. Bien. ¿Se entendió? ¿Entienden la lógica de qué poner en aspectos positivos y aspectos negativos? No todo siempre es malo. El análisis de negocio y el análisis de la industria ayudan mucho al armado de las perspectivas y de ahí pueden sacar bastante información sumado a todas las conclusiones que sacaron con el análisis de los ratios. Bien, ¿alguna duda? ¿Comentario? ¿Queja? Sí. No se hace mención de la caída de la tasa de resultados extraordinarios porque no son relevantes en el, digamos, en el globo total. No son tan relevantes.
de los resultados extraordinarios. Para mí no sería relevante. Por la duda, lo repito en el Meet. Me preguntan por qué pasó con los resultados extraordinarios que bajaron de un año a otro, si corresponde mencionarlos dentro de otras causas. Lo que nosotros planteamos es que no, porque no es, digamos, de magnitud tal de que me modifica la rentabilidad. Fíjate que la rentabilidad ordinaria y la rentabilidad del patrimonio neto es casi la misma. Claro, o sea, son casi la misma, digamos, no varía tanto. Y perdón, y sumo también si vemos cuál es el objetivo de situación económica, que es ver la capacidad de la empresa para generar resultados, tampoco podemos darle tanto énfasis a los extraordinarios porque justamente tenemos que ver lo ordinario, digamos. Sí, así que yo particularmente no lo pondría. Salvo que el resultado extraordinario sea un súper resultado extraordinario. Exacto. Que ahí lo que tenés que hacer, ahí sí lo mencionás, pero lo mencionás diciendo, haciendo abstracción de los resultados extraordinarios que pasó. O sea, si vas a mencionar el resultado extraordinario porque es una super variación y porque es relevante y porque pega, que no es este el caso de acá, pero en algún caso lo mencionás en las conclusiones, como estas causas, pero aclarando que justamente eso, che, es extraordinario y pasó esto. Y nada más. Bien. Hasta acá. Bueno, viernes tenemos práctico de unidad 8, análisis integral. Vamos a integrar todos los sectores. Y semana que Vamos viene a ver parcial. cómo hacemos. Muchos éxitos, si no lo llegamos a ver algunos. Gracias.